Bien, esta es la tercera sesión de la clase de misiones. Habíamos quedado a la definición o teología de misiones y dijimos que lo leímos en este sentido: Dios aparta y envía a través de la iglesia local un creyente entregado y capacitado con los dones a una nación, pueblo o etnia del mundo para cumplir con la gran comisión y traspasar dicha responsabilidad a un creyente de esa localidad. Pero ahora la definición, vamos a añadir una parte más, y ahora la definición dice: Dios aparta y envía a través de la iglesia local un creyente entregado y capacitado con los dones a una nación, pueblo o etnia del mundo para desarrollar un ministerio específico en un lugar específico, en un tiempo específico, y así cumplir con la gran comisión y traspasar dicha responsabilidad a un creyente de esa localidad con el fin de que Dios sea glorificado. Esta es la nueva añadición que hice a la definición, a la teología de misiones, y vamos a considerar entonces la primera parte. Ahí en sus notas vamos a ir a la primera parte de esta definición, vamos a irla desglosando. Y la primera parte dice que Dios aparta y envía a través de la iglesia local, y para esto vamos a ir a nuestras Biblias a Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, ahí en sus Biblias, Hechos 13, capítulo 13, versículo 1. Hechos 13, vamos a ir a nuestras Biblias y vamos a considerar lo que la palabra de Dios dice en este sentido. Hechos 13, versículos del 1 al 3. Hechos 13, 1 al 3. Dice la palabra de Dios ahí en Hechos 13, 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces, aquí podemos ver en la primera parte de este pasaje que había en la iglesia que estaba en Antioquía. Ahora, es muy importante entender que la iglesia, había una iglesia local establecida en Antioquía, y el libro de los Hechos, aunque no es descriptivo, no normativo, pero a través de los pasajes que estudiaremos podemos encontrar, junto con otros pasajes de otros libros de la Escritura, la manera en que Dios obró para enviar a los primeros misioneros. Entonces, normalmente, ¿verdad?, vamos a entender Hechos como un libro descriptivo, no normativo, pero sí nos ayudan con ciertos patrones de cómo la iglesia primitiva hizo el ministerio y, en este sentido, la obra misionera. Ahora, en este caso, Dios va a usar a la iglesia de Antioquía de Siria, ¿sí? La iglesia de Antioquía y Siria, ahí ya estaba una iglesia establecida, y era la iglesia donde el apóstol Pablo se estaba congregando. En aquel entonces, todavía no como el apóstol Pablo, pero Saulo de Tarso se estaba congregando. En pocos registros que tenemos en la Biblia acerca del envío de obreros, la gran mayoría se dio en el contexto de la iglesia local. La iglesia en Jerusalén enviando, la iglesia en Antioquía enviando, y a través de la iglesia se desarrollaba lo que era la disciplina y el cumplimiento de la gran comisión. Por eso es muy importante que tomemos en cuenta el hecho de que la obra misionera se va a llevar a cabo a través de la iglesia local. Ahora, pongamos atención en esto. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, ¿había qué? Profetas y maestros. Muy bien, había profetas y maestros. Eran hermanos, no solamente con el puesto de profeta o con el puesto de maestro, sino con los dones de profetas y maestros, ¿sí? El primero de ellos que podemos observar aquí es Bernabé. Ahora, ¿quién era Bernabé? Bernabé era un hombre, ¿verdad?, judío, ¿sí? Su nombre significaba hijo de consolación. Bernabé era aquel que
ministraba a los indeseables, por decirlo de esa manera. Fue el que ministró a Saulo de Tarso, a Juan Marcos, aquel que había dejado a Pablo en medio de un viaje misionero. Él conoció a Cristo, ¿verdad? Y como dijimos o mencioné ya, procuraba a los indeseables. Ahora, esta lista es una lista muy variada y esto tenemos que tomar en cuenta que eso es lo que es la iglesia. Es un grupo variado de personas a los cuales Dios ha salvado, a los cuales Dios ha capacitado, y en este caso pues tenemos a Pablo. Después dice la palabra de Dios ahí, tenemos a Simón, el que se llamaba Níger, ¿verdad? A este Simón lo apodaban Níger. Ahora, ¿qué significa Níger? ¿Qué significa Níger? Significa negro, ¿verdad? Y probablemente Simón era de África, ¿verdad? Al ser de piel oscura, muy probablemente Simón era de África. Después tenemos a Lucio de Cirene. Ahora, ¿dónde era Cirene? Bueno, Cirene estaba en el norte de África. Ahí ustedes pueden ver en el mapa, está Egipto en color verde, y luego en el círculo rojo vemos marcado que se encuentra Cirenaica, que era Cirene. Entonces Lucio era del norte de África. Entonces ya tenemos a Bernabé, un judío, tenemos a Simón, probablemente un africano, más del sur del centro sur de África, y luego tenemos también a Lucio, que es del norte de África, Lucio de Cirene. Y también tenemos a aquel que se llama Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca. Entonces, si se había criado junto con Herodes el tetrarca, muy probablemente Manaén era un hombre de posición económica, tal vez con estudios, tal vez con ciertas influencias. Y bueno, ahí podemos ver la variedad que podemos encontrar en la iglesia. Y por último tenemos a Saulo de Tarso. Ahora, ¿quién era Saulo de Tarso? Bueno, era un judío. También dice que era fariseo, un ex fariseo, un hombre religioso, muy moralista. También era ciudadano romano y también conoció a Jesús. Y además, algo que podemos también notar es que a través del libro de los Hechos podemos ver que Saulo era un hombre políglota, y todo eso va a ayudar en su ministerio, que después vamos a ver. Ahora, a continuación dice que ministrando estos al Señor, ministrando estos al Señor. Ahora, esto es muy importante notar, que ellos, o a quienes Dios iba a escoger y enviar a través de la iglesia en Antioquía, no iban a ir a hacer a otra parte del mundo lo que no estaban haciendo en sus propias iglesias. Si no iban a hacer a otra parte del mundo lo que no estaban haciendo en sus propias iglesias. Estos hermanos, los misioneros no son, ahí en el punto D, número 1, los misioneros no son personas que van a otra parte para hacer lo que no han hecho en su propia iglesia. Y tenemos ejemplos, ¿verdad?, de Felipe, el evangelista. Él, ¿verdad?, tomó liderazgo, pero no iba a hacer a otra parte lo que no estaba haciendo en su propia iglesia. Tenemos a Timoteo, ya estaba sirviendo, y por eso es que Pablo lo toma. Entonces es importante que podamos notar que estos hermanos eran personas que servían al Señor y no para ser vistos de los hombres. Hoy en día hay una tendencia de moda en cuanto a las misiones, pero el problema es que lo hacemos por las motivaciones equivocadas, y donde tenemos que tener cuidado. Entonces creo que esto es muy importante poderlo entender, poderlo considerar, ¿verdad?, y tomar en cuenta. Entonces podemos ver que estos ya estaban ministrando estos al Señor, y nota que dice, dijo el Espíritu Santo. Estos estaban ministrando y estaban ayunando, y entonces dijo el Espíritu Santo. Ahora la pregunta es, ¿a quién le dijo el Espíritu Santo? ¿A quién le dijo el Espíritu Santo? ¿Alguien? A Bernabé y a Saulo. Ahora, originalmente dice, ministrando estos al Señor en la iglesia, dijo el Espíritu Santo. No está hablando de Bernabé y Saulo, está hablando que le dijo a la iglesia. Ahora, no sabemos
el método que el Espíritu Santo usó para hablarle a la iglesia fue a través de sueños, visiones, revelaciones, a través de los profetas, de los maestros. Pero hoy en día, nosotros, la iglesia, Dios nos habla a través de su palabra. Nos habla a través de la predicación, pero nos habla a través de nuestro devocional personal. Entonces, si una iglesia va a estar involucrada en la obra misionera, es una iglesia que debe estar en constante contacto con el Señor. No puede ser que una iglesia que no está caminando con el Señor pueda discernir que Dios está llamando a tal o cual hermano. Entonces, el llamamiento, y yo voy a hacer una afirmación sin que digamos que es Biblia, y es que cuando Dios llama a un misionero, Dios también está llamando a la iglesia. Entonces creo que podemos considerar esto, ¿verdad? De que la iglesia, para poder discernir que un misionero está siendo llamado, debe ser una iglesia que está pasando tiempo con el Señor, que Dios le está hablando, que está teniendo esa relación íntima cada miembro de la iglesia. No significa que si no todos los miembros de la iglesia están teniendo una relación con el Señor, Dios no va a llamar misioneros. Pero si queremos la iglesia enviar misioneros y ser sensibles a lo que Dios nos está dirigiendo, pues tenemos que estar todos leyendo la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, ahora sí dice, dijo el Espíritu Santo. Dijo el Espíritu Santo. ¿A quién le dijo? Bueno, Dios va a hablar a la iglesia, pero también Dios tuvo que haber hablado a Bernabé y a Saulo. Entonces, no es nada más que viene el misionero o el candidato a misionero y dice, Dios me está llamando, pero la iglesia no puede discernir su llamamiento. O que la iglesia Dios diga, vamos a mandar a fulano de misionero, pero Dios no está dirigiendo a la persona. Creo que si la iglesia, y entre la iglesia pues están estos obreros, hermanos, están caminando con el Señor, pues evidentemente Dios va a dirigir a ambos en este asunto. Entonces, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Para la obra a que los he llamado. ¿Quiénes son? Pues Bernabé y Saulo. ¿Tienen una pregunta sobre esto? Muy bien. Vamos a ir a otro pasaje que fortalece este punto, y es Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 14. El contexto es acerca de cómo van a ser salvos las personas que no han escuchado. Ahora, Romanos 10, 14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces, aquí estamos hablando de personas que nunca han escuchado el mensaje de Cristo. Está hablando también de aquellos que van a predicar ese mensaje. Y dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Pero ahora nota versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces, aquí podemos ver que hay quienes son los que son enviados, ¿verdad?, para predicar. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Quién los va a enviar? Pues la iglesia. Dios a través de la iglesia. Entonces, es importante que podamos entender que Dios va a usar a la iglesia para enviar a los misioneros. Entonces, la primera parte de nuestra definición de misiones es Dios aparta y envía a través de la iglesia local a un creyente entregado. Vemos que Saulo y Bernabé ya estaban ministrando. Dios usa la iglesia para enviarlos al campo misionero, para enviarlos a la obra a que Dios les había llamado. Entonces, esta es la primera parte.
La segunda parte dice, y capacitado con los dones. Es bueno que un misionero, una persona candidata a ser misionero, esté entregado, esté animado, esté motivado, pero los dones le dan una preparación única al misionero. No va a poder hacer algo para lo cual Dios no le ha capacitado. Y los dones son esa función que Dios nos va a dar en el cuerpo. Mira lo que dice Efesios capítulo 4, por favor. Efesios 4, 11. Dice la Escritura, y Él mismo quiere decir el Señor Jesucristo, constituyó, no es algo que se nos antoja a nosotros. Es que a mí me gusta hablar, entonces voy a ser predicador. Es que a mí me gusta hablar en público, entonces voy a ser predicador. No, dice la palabra de Dios, y Él mismo constituyó, Cristo, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Entonces tenemos una gama de dones en los que llamamos dones de hablar, apóstoles, que hoy en día no tenemos apóstoles, profetas, que hoy en día no tenemos profetas, pero sí tenemos evangelistas, pastores y maestros. Ahora, esta es una de las listas que encontramos en el Nuevo Testamento de los dones, pero yo creo que aún con la lista de Pedro y de la epístola de Efesios, no son listas exhaustivas en cuanto a los dones. Pero bueno, eso es una discusión para otra ocasión. Entonces dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos. Los dones llevan como propósito perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, hay una metáfora que vemos en la Biblia acerca de la iglesia, y es la metáfora del cuerpo. Entonces, y se usa a cada creyente como miembro del cuerpo. Entonces, cada miembro del cuerpo, cada creyente, cuando fue salvo, Dios le dio ciertos dones, uno o más, pero le dio dones para servir a Dios y a la iglesia. Entonces, nuestros dones determinan nuestra función en el cuerpo, y vamos a hablar un poquito más adelante sobre el tema, pero nuestros dones determinan nuestra función en el cuerpo. Por ejemplo, un misionero, ¿verdad?, tiene ciertos dones y se le caracteriza por dos cosas. Número uno, función, y número dos, alcance. Por ejemplo, yo cuando hablo sobre este tema, hablo el misionero como un brazo, una mano, donde la cabeza no puede llegar, donde no tiene esa función de alcance, de sujeción. Entonces, así cada miembro del cuerpo tiene una función. En ese sentido, todos los creyentes somos llamados. ¿Por qué? Porque cada creyente tiene por lo menos un don, por lo tanto tiene una función que tiene que cumplir. En algunos casos muy particulares tenemos una función y tenemos un alcance, y esto nos lleva a decidir servir al Señor de tiempo completo por la dirección del Señor. Entonces, esto es muy importante considerar cuando estás considerando acerca de tu llamamiento, que es, ¿verdad?, cuáles son tus dones. Tú no puedes, bueno, claro que puedes, pero tú no debieras intentar hacer otra cosa que no son tus dones. ¿Por qué? Claro que podemos hacer muchas cosas, pero cuando usamos nuestros dones, estamos usando más eficientemente nuestro tiempo, nuestra energía, nuestros recursos. En general estamos usando todo de una manera más efectiva, porque si Dios nos dio esos dones, ese es el plan de Dios, y por lo tanto pues es mucho más eficiente. ¿Ok? Entonces Dios aparta, vamos a repetir juntos: Dios aparta y envía
a través de la iglesia local a un creyente entregado y capacitado con los dones. Entonces, podemos ver, ¿verdad?, estos primeros dos aspectos de esta definición de misiones. Primero, Dios aparta y envía a través de la iglesia local a un creyente entregado, pero no solamente entregado, sino capacitado con los dones. Y como he mencionado, los dones dan una función específica para aquel, ¿verdad?, que Dios ha decidido que tuviera estos dones. Y esto va a determinar mucho en cuanto a nuestro llamado. Ahora, continuando, vamos a la tercera parte de nuestra definición. Vamos a ver la tercera parte de nuestra definición. Y esto es, como ya mencioné, ¿verdad? Y lo voy a estar repitiendo porque si recuerdan en esta clase, esto es lo único que tienen que memorizar, la definición de misiones. Entonces lo voy a estar repitiendo constantemente. Dios aparta y envía a través de la iglesia local a un creyente entregado y capacitado con los dones a una nación, pueblo o etnia del mundo. Y vamos a Salmo 57. Salmo 57. Salmo 57. Versículo 9. Dice la palabra de Dios: te alabaré entre los pueblos, oh Señor, y cantaré de ti entre las naciones. El salmista hablaba sobre alabar a Dios entre los pueblos y las naciones. Ahora, a través del libro de los Salmos, vemos muchas veces este aspecto de alabar a Dios o que los pueblos alaben a Dios. Otro salmo, rapidito, Salmo 67, dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga y haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Cuando Adán y Eva pecaron comiendo del fruto, lo que el hombre perdió fue una relación con Dios. De allí toda la humanidad va a nacer con una naturaleza perdida. Pero el deseo de Dios a partir de Génesis capítulo 3 es que las naciones, pueblos y etnias del mundo le alaben, le conozcan y le adoren, ¿sí? El otro pasaje que tenemos ahí, por favor, Lucas 24:47. Lucas 24:47. Dice las escrituras en Lucas 24:47. ¿Están ahí? Lucas 24:47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Dice ahí, en todas las ¿qué? En todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ahora, la palabra naciones viene del griego etne, de donde viene nuestra palabra etnia, ¿sí? Entonces, el deseo de Dios es que de todas las naciones, de todos los pueblos, de todas las etnias le adoren. Y podemos ver esto reflejado allá en Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Apocalipsis 5:9 es la culminación de la obra misionera. Y dice la palabra de Dios: y cantaba un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. ¿Quiénes están hablando? Pues aquellos que fueron salvos, la iglesia. Nos has redimido para Dios, y noten esto, de todo linaje y lengua y pueblo
y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. El deseo de Dios, cuando creó al hombre, a través de toda la Biblia podemos ver esto reflejado, es tener una relación con el hombre y que el hombre le adorara. Cuando Adán y Eva cayeron, hubo una separación entre Dios y el hombre. Ahora no había una relación entre Dios y el hombre, y por lo tanto el hombre no podía adorar a Dios por su naturaleza pecaminosa. Cuando Cristo nos salvó, cuando Cristo murió por nosotros en la cruz, ahora sí teníamos una razón de adoración. Aunque el hombre debe adorar a Dios porque Dios es el creador, porque Dios es el Señor, porque Dios es el Rey del universo, pero ya en nuestra naturaleza renovada, transformada, nacidos de nuevo, podemos decir como el salmista, tenemos un cántico nuevo, una razón para adorar a nuestro Dios. En la eternidad, los hombres de todo linaje, pueblo, lengua y nación que pusieron su fe en Cristo estarán alabando a Dios por la eternidad. Y eso es el fin de las misiones. Misiones, como vimos en varias de las definiciones, es un método que tiene caducidad, si me permiten. Porque en el cielo, en la eternidad, no vamos a estar haciendo la obra misionera. La obra misionera es una necesidad temporal. Por eso es importante que consideremos involucrarnos en esto, porque es algo que tiene corta duración. Y muy pocos van a ir al campo misionero, otros tanto van a estar sustentando económicamente y en oración, pero realmente es una necesidad temporal, que tiene su fin, su culminación, cuando todos, de todo linaje, pueblo, lengua y nación, estaremos juntos adorando al Creador. Y por eso es muy importante que tomemos en cuenta esto y consideremos este asunto de la obra misionera. ¿Preguntas, comentarios? Para los que están viendo la grabación, pues pueden enviar preguntas y comentarios a través de los canales indicados para hacer esto. ¿Preguntas, comentarios? Muy bien. Ok, la clase generalmente dura 45 minutos, pero eso incluye preguntas y respuestas en vivo. Entonces vamos a terminar aquí la clase. Quiero recordarles unas cosas, ¿verdad? La siguiente lectura es para el próximo martes y va a ser la lectura 2. La lectura 2 ahí en sus libros. Yo voy a enviarles las preguntas adecuadas para esto, ¿verdad? Lectura 2, y no hay un video para esta semana. Solo tenemos para el próximo martes solo tenemos la lectura según tenemos indicado en nuestra guía de clases. Tenemos la lectura número 2 de la página 27 a la página 54. Entonces estaré esperando sus tareas, ¿verdad? Y bueno, les animo a seguir considerando este asunto de misión. Entonces vamos a ver por último otra vez la parte de la definición que hemos estado estudiando hasta aquí. Dios, todos juntos, ustedes que están viendo el video, repítanlo conmigo. Dios aparta y envía a través de la iglesia local a un creyente entregado y capacitado con los dones, a una nación, pueblo o etnia del mundo, y hasta ahí, ¿verdad? Entonces, consideremos estos puntos muy importantes. Vamos a continuar con la segunda parte de la definición la próxima semana, y estén repasando, estén estudiando, completando sus lecturas y todas las tareas que tenemos para la clase. Muy bien, Dios les bendiga, nos vemos la próxima clase.